la fuerza de una mujer guardiana. Y empezamos por definir qué es guardián o guardiana. Y vamos a entender que es una persona que guarda algo y cuida de ello. También son sus sinónimos guarda, vigilante, cuidador, celador, centinela, etc. Hemos estado aprendiendo la vida en comunidad. El libro de Jueces registra el ciclo repetitivo de la desobediencia de los israelitas al pacto. Dios entregándolos a sus enemigos, su clamor por ayuda, y Dios enviándole un juez para liberarlos. La frase repetida de cada uno hacía lo que le parecía recto ante sus propios ojos indican que habían violado su pacto con Dios y con los demás. Jueces 4, versículo 1 y 2. Después de la muerte de Ehud, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Entonces el Señor los abandonó en manos de Jabín, rey de Canaán. Cuando los israelitas clamaron al Señor, levantó a Débora. Después de la derrota de Jabín, Débora alabó al Señor. En el capítulo 5, versículo 2 al 31. Cesaron las caravanas y los caminantes se apartaron por sendas retorcidas. Quedaron abandonadas las aldeas en Israel. Quedaron abandonadas hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Cuando escogían dioses nuevos, la guerra estaba a las puertas y no se veía lanza ni escudo. Entre 40,000 en Israel. Los caminos, hermanas, fueron abandonados porque no había seguridad. Prevalecía la idolatría, el sufrimiento y el temor. No había vida en comunal. No había comunidad entre el pueblo del pacto de Dios. Hasta que Dios levantó una madre en Israel. Parecido a los tiempos de ahora, ¿verdad, hermanas? ¿Verdad, amigas? Los caminos fueron abandonados por esa falta de seguridad. Y sería muy fácil idealizar esto y evocar imágenes sentimentales de esta madre en Israel. Pero la verdad es que Débora era una tigresa, cuando Barak, plenamente consciente de las probabilidades que tenía en la batalla contra el comandante de Jabín, Sisara, y sus 900 carros de acero, se negó a guiar a los israelitas en la batalla a menos que Débora fuera con ellos. No titubeó. No solo Débora guió a su pueblo en una batalla sangrienta, sino que otra mujer, Jael, clavó una estaca en las sienes de Sisara. Estas mujeres iban dispuestas a todo. En uno de los versículos, David escribió: porque los extraños se han levantado contra mí y los violentos buscan mi vida. No toman en cuenta a Dios. He aquí, Dios es quien me ayudará. El Señor está con los que sostienen mi vida. Salmo 54, versículo 3 y 4. Dios es nuestro ayudador cuando los enemigos nos oprimen. Es nuestro protector y defensor. Cuando la comunidad de pacto se vio amenazada, Débora y Jael entraron en acción. No siempre los enemigos en carros son los que amenazan la vida de la comunidad. En ocasiones son los enemigos teológicos que buscan debilitar los fundamentos de la comunidad. Hermanas, cultivar una comunidad es mucho más que organizar comidas de compañerismo. Significa tener un compromiso tan profundo con el concepto bíblico de la comunidad que no nos quedaremos paradas cuando los principios básicos de esa comunidad sean atacados. Significa tener un propósito en mente
cuando organizamos las comidas de compañerismo, cuando visitamos al afligido y cuando llevamos comida al enfermo. Quiere decir que comprendamos que estos ministerios son sagrados porque son actividades del reino. Una organización secular de servicio puede hacer muchas de las mismas cosas que nosotras hacemos, pero nuestro motivo debe de ser diferente. O pronto derivaremos a ser como cualquier otra organización secular de servicio. Nuestro motivo debe ser crear y cultivar un sentido de familia entre el pueblo de Dios, o estos ministerios se convertirán en una forma sin sustancia. Muchas de las que me están escuchando saben a lo que me refiero cuando tú te sientes dentro de una comunidad de fe como parte de la familia. Este ministerio está creado para que tú y yo hagamos sentir a las que están siguiendo al Salvador como parte de una familia. Somos una comunidad de fe, no lo olvidemos. Algo que debe decirse, aun cuando sea difícil de escuchar, es que la mujer que está casada no va a infundir un sentido real de comunidad en ninguna relación si no lo hace en su matrimonio. Esto no quiere decir que el matrimonio tendrá que ser necesariamente amoroso. La mujer no puede determinar la respuesta de su esposo. Tampoco significa que el matrimonio va a perdurar. Una vez más, la mujer no puede controlar las acciones de su esposo. Pero sí quiere decir que, incluso si el esposo falla, la actitud de la esposa debe ser de amor, aceptación y perdón, porque está haciendo todo lo que puede para proteger el pacto de su matrimonio. Ella refleja su redención al liberar, perdonar al que está en deuda con ella. A menudo se puede ver a las mujeres que siguen la tradición de Débora y Jael, doblando sus rodillas en oración para defender sus familias y la iglesia de Jesucristo en contra del maligno. Una vez, amada hermana y amiga que hoy nos escuchas, te invito a integrarte a las reuniones de oración de este ministerio, en donde juntas vamos a luchar por nuestra comunidad de fe, por nuestra familia y por nuestra iglesia en oración. Vamos a seguir echando nuestras ansiedades sobre Dios y nuestros miedos para que Él siga defendiendo nuestras familias. Vamos a ver algunos ejemplos de guardianas del pacto. Vamos a ver algunos ejemplos de mujeres que son y han impactado al mundo al cuidar del pacto de Dios. En donde tú estés, puedes ser una guardiana. ¿Y qué es una guardiana? Es una persona que guarda, que protege y que cuida. Y vamos a ver que ejemplos de guardianas del pacto son las mujeres que implementan los programas de Tito II en sus iglesias para que las mujeres se conecten en relación del pacto. En el lugar donde tú estás, también existe una iglesia y puedes, con la gracia y el poder de Dios, hacer que las mujeres se conecten en relaciones de pacto. Ejemplos de guardiana del pacto son las mujeres que toman el ministerio de hospitalidad en serio. En donde están, reciben a las personas en sus hogares en obediencia a la palabra. Donde tú estás, está el Espíritu Santo, está la presencia de Dios. Si eres una persona nacida de nuevo y puedes ejercer el ministerio de hospitalidad al recibir a las personas en tu lugar. Hebreos 13:2 dice: no se olviden de la hospitalidad, porque por esto algunos hospedaron ángeles sin saberlos.
Las mujeres en la iglesia, quienes asisten fielmente a las bodas y a las recepciones para las nuevas mamás, incluso cuando no conocen a la festejada, son otro ejemplo a los que me estoy refiriendo. A menudo las escucho decir, son parte de la familia de nuestra iglesia y esta es la forma en la que podemos llegar a conocerlas. No necesitas conocer a una persona para ser hospitalaria con ella. Simple y sencillamente sabes que son parte de la familia y con eso tú les sirves. Vamos a ver el ejemplo de Sara, que tranquilamente se cambió de lugar para sentarse con una joven mujer que estaba pasando por un divorcio y que estaba sentada sola. Esta mujer había llegado al templo y estaba sentada sola. Y después de conocer a Sara, la joven dijo más tarde, me sentía tan sola. Luego Sara se deslizó junto a mí, puso su brazo alrededor de mí y me abrazó. Me sentía amada. Otro ejemplo, Audrey Stalin, una mujer jubilada que está tan comprometida con el principio de Tito II, de que las mujeres alimenten a las mujeres, que lo llevó con ella a Rusia en un corto viaje misionero. Le pedí a Dios que de alguna manera pudiera cruzar las barreras culturales y del idioma y alcanzar a las rusas con la verdad del principio de Tito II. Cuando hablé con ellas en la reunión de la iglesia, les expliqué que iba a juntar a las mujeres adultas con las jóvenes para orar. Literalmente no sabían cómo hacerlo. De hecho, tuve que tomar la mano de una joven y llevarla con una adulta. Les pedí que compartieran entre ellas sus peticiones de oración. Lo que sucedió ante mis ojos fue memorable. Una vez que las mujeres comenzaron a hablar, sus expresiones frías, estoicas y temerosas cambiaron y fueron liberadas y gozosas. Se participó en 4 servicios en los días siguientes y la transformación en las relaciones entre las mujeres fue progresiva. Las mujeres, hermanas y amigas que están escuchando, que utilizan sus habilidades creativas para añadir calor a la apariencia y a las funciones de su iglesia, como por ejemplo, el lugar donde tú te encuentras, flores, refrigerios hermosamente servidos y una sonrisa amistosa pueden hacer sentir en una iglesia o en el lugar donde tú estás que es como un hogar. No es el lugar lo que determina lo que se siente, es la presencia de Dios lo que hace que los lugares se sientan como un hogar y como una iglesia. Las mujeres quienes intencionalmente van más allá de sus ambientes étnicos para construir amistades verdaderas con hermanas de otras razas. Como dijera John Winthrop, este amor entre cristianos es algo real, no imaginario. Y este es el tipo de amor lo que nos marca como una comunidad del pacto y que muestra al mundo que el Padre envió a Jesús y que nos ama tanto como ama a Jesús. Juan 17, versículo 23. Las mujeres sí tienen una capacidad instintiva de formar relaciones y cultivar un sentido familiar. Elizabeth Prentice lo dijo muy bien. Qué extraña forma tenemos el género femenino de hacer confidencias entre nosotras sin tener el más mínimo cuidado de las consecuencias. Resulta un alivio que los hombres sean, en su mayoría, más prudentes, aunque ni la mitad encantadores. ¿Cómo vamos a celebrar el pacto? Vamos a ver la historia de Lynn Brownsides, que es una celebración y una ilustración del gozo y la belleza de vivir en el pacto. Su historia se escucha mejor en sus propias palabras. Dice Lynn: después de haber sobrevivido por 20 años al abuso de mi esposo,
dejé mi matrimonio con casi nada de ropa en mi espalda y una desconfianza sustancial en los hombres. Un año más tarde, Dios me llevó a la iglesia Nueva Vida, en Escondido, California. Cuando comencé a aprender del liderazgo del hombre en la iglesia, me vi tentada a salir huyendo. Para mí, los hombres eran peligrosos y cualquier organización en donde los hombres tuvieran toda la autoridad era alarmantemente peligrosa. Además, no era solamente una nueva soltera cuando llegué a Nueva Vida, sino que ya no estaba ocupada con los quehaceres de criar niños que hasta hacía poco absorbían mi tiempo. Cuando vi a mi alrededor a las jóvenes madres cuidar a sus familias, me sentí inútil y sin valor alguno. Las enseñanzas orientadas hacia la familia que frecuentemente emanaban del púlpito y de estas reuniones me daban más razones para sentirme abandonada y sola. No podía imaginar por qué Dios me había traído a este lugar en donde obviamente no encajaba. A lo mejor así te sientes tú, hermana, amiga. Sin embargo, una vez que me instalé en este camino, Dios no me iba a soltar. Pasaron 2 años y medio antes de que reuniera el valor para ser recibida como miembro de la iglesia. Fue la experiencia más sorprendente y fantástica. Desde el principio, el ser miembro de Nueva Vida me había parecido como un compromiso paralelo al compromiso del matrimonio. Sentí como si el compromiso que tomaría de someterme a los ancianos fuera tan serio e importante como lo habían sido mis votos matrimoniales, con casi el mismo potencial para el desastre. Esa fue la razón de que esperara tanto para dar este paso, y lo di con mucha inquietud. He tratado muchas veces de poner en palabras este cambio fundamental que se llevó a cabo en mi vida cuando cambié mi resistencia temerosa y acepté ser parte de la membresía de la iglesia en obediencia. Lo intenté, pero fallé. Quizás otros puedan describirlo mejor que yo, o quizás realmente no haya palabras en una lengua humana que puedan describir lo que es esencialmente un cambio en el reino espiritual. Sin embargo, puedo expresar algo de lo que ha sucedido en mi vida desde que fui recibida como miembro en esta comunidad de fe. Cuando pude comprender verdaderamente lo que significa vivir en el pacto, me quedó muy claro que no estaba sola. En una forma muy real, la iglesia y esta comunidad es mi familia. Los ancianos me dan cobertura espiritual y los miembros son mis hermanos, mis hermanas, mis sobrinas, mis sobrinos, mis nietos y lo mejor de todo, unas cuantas hijas espirituales muy especiales. Como joven esposa y madre, estaba ocupada desde el amanecer al anochecer, alimentando, animando, orando y supliendo las necesidades físicas de una familia. Como una soltera de mediana edad con hijos adultos, con el tiempo me di cuenta de que las iglesias estaban conformadas por gente que necesita alimento, ánimo, oración y apoyo físico. Iba a volver a realizar el mismo trabajo que realicé con mis hijos. Esto era fantástico. Lo que es más, desde que fui miembro de esta comunidad de fe, mi confianza en el Señor se ha incrementado de manera exponencial. Tengo mucha más confianza que antes. Desde antes el temor era constante en mi vida. Ahora ya casi no siento temor. La sola idea de que soy una víctima me parece obviamente absurda. Soy hija de Dios, así de simple. Ahora, en lugar de gastar mucha de mi energía emocional buscando lugares en donde esconderme y maneras de evitar a los hombres, dedico mi energía al ministerio. Mi deseo más profundo es darle la gloria al nombre de Dios. En síntesis, soy una persona completamente diferente. Ahora, cuando escucho una enseñanza que habla a las esposas y mamás o a la vida familiar en general, ya no me retuerzo en mi asiento o deseo que se diga algo más pertinente para mi vida. Escucho atenta,
porque sé que esas enseñanzas se aplican a mí. Ya no me siento inútil cuando veo a las esposas sin madres alimentando a sus familias alrededor de mí. En lugar de ello, me acuerdo de lo que era ser una madre joven, y como cualquier buena hermana, tía o abuela, trato de ver en qué puedo ayudar. Ellas son hijas del pacto. Su cuidado es también mi responsabilidad. Cuando una de nuestras mujeres casadas lucha por ser la clase de mujer que Dios la ha llamado a ser, la alabo por su esfuerzo y la animo, diciéndole que todo eso vale la pena. Cuando veo su lucha, me tomo el tiempo para escuchar sus preocupaciones e intereses y trato de ayudar a disipar los miedos que la asaltan. Y en todas partes veo oportunidades para animar y equipar a los hombres y mujeres de mi iglesia. Estas no son cosas difíciles de hacer, nunca lo fueron, pero no me di cuenta de ello hasta que dejé de poner los ojos en mí y los puse en el Señor y en su comunidad de fe. He descubierto que una de mis más grandes necesidades, la de glorificar a Dios y sentirme útil en el reino, se satisface fácilmente cuando tengo la perspectiva correcta. Me siento más joven y con más vida ahora que hace 4 años. Ya no me siento abandonada, inútil, sola ni sin valor. Cada milisegundo de mi vida está lleno de relaciones llenas de amor y actividades llenas de gozo. ¿Acaso existe una correlación falsa entre estos cambios inmensos en mi vida y mi decisión de ser obediente en unirme a una iglesia y someterme al liderazgo varonil? ¿Se habrían dado estos cambios en mi vida si yo hubiera continuado resistiéndome a pertenecer a la membresía de la iglesia? Posiblemente. No puedo probar que mi conjetura de un vínculo sea correcto, sin embargo lo creo con todo mi corazón. Los cambios en mi vida que siguieron a mi decisión fueron tan profundos y tan inmediatos que, por lo que a mí respecta, no puede haber duda. Estoy muy agradecida con Dios por darme el valor para no privarme del gozo glorioso de ser parte del cuerpo de Cristo. Vamos a resumir este tema. En relación del pacto de Dios con nosotros, vamos a encontrar que es la fuente de nuestra relación con los demás. Este es el adhesivo de la comunidad cristiana. La vida comunitaria, donde tú te encuentres, tienes que cultivarla, y el diseño de la mujer como ayudadora proporciona las herramientas para esta tarea. La verdadera mujer, no lo olvides, hermana, provee un cuidado sustantivo, diligente y ejemplar para cultivar el sentido de familia en tu casa, en donde estés. Y además vas a colaborar y cooperar con otras mujeres para hacer lo mismo que se hace en una comunidad de la iglesia. Este es el resultado de una identidad como hija redimida del Rey. Ora, hermana. Jesús dice en Juan 17:20: mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Oremos. Amado Padre, gracias por tu presencia en esta reunión. Gracias, Espíritu Santo, con venir a recordándonos tus palabras en Proverbios 14:1, que dice que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Te pido hoy, Dios, que nos ayudes a ser esa mujer sabia que edifica relaciones, Padre, y no una mujer necia que las destruye. Ayúdanos a edificar relaciones en donde nos encontramos, Padre. Hoy, Señor, te ruego y te suplico que nos muestres si hay alguien en nuestros hogares, en la iglesia o en la comunidad donde hoy estamos viviendo,
que tú quieras que yo cultive una relación. Por favor, llévame a conocerla para invitarla a un té o a un café y comience a conocerla. En el nombre de Jesús, dame todo lo que necesito, Padre, para obedecer tu palabra y ser una bendición en una comunidad de fe. Glorifica a tu Hijo, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Cautivas es un ministerio de alcance de Lady Campus Canadian Women's Foundation, INC.